Y bueno, antes de iniciar, le pediría a Jesús que nos guiara en una oración para que pues, Dios esté en control de todo lo que vamos a platicar y vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, Jesús, si fueras tan amable. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar otra vez aquí reunidos, de que podemos aprender de tu palabra, de que podemos leerla y tener una Biblia abierta, que nos enseñas con todo lo que viene ahí, que nos muestras pues las cosas en las que podemos cometer errores, como tanto individualmente como pues toda la humanidad, que desde los principios pues también hemos estado muy rebeldes ante ti. Te pido, Señor, pues que podamos tener un corazón dispuesto a seguirte de todo corazón, en tus ordenanzas, en tus principios, y que podamos hacer más conforme a tu voluntad, que podamos seguir tus propósitos, tus planes, y que pues este estudio pues esté lleno del Espíritu Santo para que podamos aprender y discernir y guiar nuestra vida a lo que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, como les decía, el estudio de hoy se llama La caída y la promesa, ¿sí? Porque son los dos temas que vamos a ver en el capítulo 3. Y bueno, como preámbulo, pues nada más recordarte que hace 2 semanas iniciamos el estudio del libro de Génesis. Decíamos que es el libro que habla del principio, que la propia palabra Génesis quiere decir origen, y que pues desde esa perspectiva pues es lo que quiere Dios, lo que le inspiró a Moisés, que es quien escribe este libro, para que pues nosotros conozcamos pues el origen. ¿El origen de qué? De todo. Y el origen de nosotros mismos. El origen, yo te podría decir incluso, de nuestros problemas, pero también el cómo su fidelidad y su bondad pues está presente siempre, ¿no? De hecho, yo destacaba y les decía que pues, es maravilloso ver que en el capítulo 1 se narra cómo Dios va creando todas las cosas del universo y que cada que creaba algo y decía Dios y vio que era bueno, ¿no? Entonces, las cosas que son buenas, pues son las que está creando, pero además con un propósito. O sea, no nada más las crea para pues, que sean bellas, para que sean hermosas, para que sean buenas, para que tengan armonía, para que funcionen, sino que en esta parte de la corona de esa creación está el hombre, ¿no? Y el hombre, o sea, como especie, como humanidad, es esa joya de la corona, o sea, la cúspide de la creación, pero también son a quienes les encarga pues, el cuidado de esa creación, el disfrutarla, el poderla utilizar los frutos, disfrutar de ellos, nombrarlos, ¿no? O sea, recordemos que la creación va surgiendo por un acto de habla de Dios, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y así. Entonces también uno de los temas importantes para una vez creado el hombre es ese, que le da la potestad de ir nombrando a todo lo que está creado, a cada criatura, ¿no? También, ¿no? Entonces, Dios está diseñando toda esta creación y al hombre pues le da la conciencia de darse cuenta de lo creado, ¿no? Y pues, sí, nosotros somos distintos a las demás especies en principio porque nos damos cuenta pues, de nuestra propia existencia y dos, de lo que nos rodea, ¿no? Nosotros desde esa perspectiva podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos hacer, pues, no sé, obras de arte que reflejan los paisajes, ¿no? Podemos cantarle a la lluvia, la luna, las estrellas, etcétera, ¿no? O sea, hacemos también un eco creativo de eso. Y bueno, vimos entonces ya un capítulo 1 que se narra la creación. Yo de ahí te pediría que
recordaras que habíamos dicho con el versículo 2 del capítulo 1, ¿sí? Que decíamos que en el versículo 1, capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 decía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Decíamos que aquí parece que entonces hay un desorden, o sea, viene primero la creación, luego viene un desorden, y luego viene el acto de Dios de reparar ese desorden, de reordenarlo todo, y decíamos que ahí es una primera ocasión en donde vemos cómo Dios, cuando existe una transgresión en lo que Él diseña, Él es fiel, Él está siempre atento de estas cosas y lo que hace es, tiene un plan para que esto se repare, ¿no? Y eso va a ser un eco en lo que va a ocurrir en el capítulo 3, ¿no? Que es donde vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Ahora, en el estudio de hoy vamos a ver varias cosas del estudio, ¿no? Y entonces en principio vamos a decir cuál es este escenario donde va a ocurrir todo lo que se narra en el capítulo 3, ¿sí? El escenario es, pues como les decía, dos cosas, la creación, ¿no? Todo lo que se creó, las plantas, las aguas, la separación del continente de lo que es el mar, ¿no? Los cielos, el firmamento, y cada una de las criaturas que viven en el mar y cada una de las criaturas que viven en la tierra, ¿no? Entonces, Dios creó todo esto y cada una de estas creaciones las consideró buenas. También creó a Adán, creó a Eva, los creó además a su imagen y semejanza. Vivían pues en un lugar con todas, vamos a decir, las bendiciones, con todo lo necesario para subsistir al alcance. Por eso esto lo llamamos coloquialmente el paraíso, ¿no? O sea, se vivía en el paraíso, ¿no? En un lugar en donde no te tienes que preocupar de absolutamente nada, ¿no? Pero lo más trascendente es que el hombre y la mujer creados por Dios, pues no tenían intermediarios, ¿no? Estaban en comunión con Dios, estaban en comunicación directa con Él. No había nada que se interpusiera entre ellos con Dios, ¿no? Bueno, no existía nada malo que se interpusiera entre ellos, ¿no? Ahora, este lugar tenía, el hombre y la mujer tenían una libertad, ¿no? Una libertad que podríamos decir era casi total, ¿no? La única restricción, la única advertencia, la única medida que Dios les pide tomar, la vamos a encontrar en Génesis 2, versículos 16 y 17, que vamos a leer. Se los leo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? O sea, que hay vamos a decir lo que en inglés decimos un notice, ¿no? Un aviso, una recomendación así enorme, grande, ¿no? Si puedes hacerlo todo y puedes disponer de todo, pero nada más hay una cosa que no, esta la deberías de subrayar, ¿no? Y la deberías de poner en un anuncio con luces grandes de ojo aquí, ¿no? Porque es lo único que no puedes hacer, ¿no? Entonces, esta restricción la pone Dios, pero hay que meditar en esa restricción, ¿no? No era por un acto caprichoso de Dios de privarlos de algo, ¿no? Dice aquí que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo me puse a reflexionar mucho ¿y eso qué me dice a mí? O sea, si a mí me dijeran,
puedes hacer de todo, pero de esto no, porque esto se llama el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pues, ¿qué me está proyectando a mí en lo personal? Pues que conozco lo bueno porque ya lo estoy viviendo, todo lo que está creado es bueno y está hecho para que yo lo use, lo utilice, lo goce. Pero ahí dice ciencia del bien y del mal. Si ahí hay también esta ciencia, este conocimiento, pues ¿cómo lo voy a conocer? Pues haciendo el mal, ¿no? Pues, o sea, y es que, ¿cómo somos los seres humanos? Te dicen, no agarres eso. ¿Qué va a hacer el niño chiquitito? Pues lo agarra, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, ¿no? Yo cuento mucho la anécdota de mi hija Erandi, que yo le decía, no metas el dedo en la vela, porque te vas a quemar. Y se quemó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía que probarlo, ¿no? Tenía que probarlo, ¿no? La recomendación de su padre era, te quito un dolor, no necesitas pasar por ese dolor, y te recomiendo que no toques la vela encendida, ¿no? No toques la llama, ¿no? ¿Y qué hace la niña chiquita? Va y toca, ¿no? El problema con el ser humano y esto que está pasando en este árbol es que, pues a muchos seres humanos les gusta estar tocando ahí, les gusta estar en ese conocimiento del mal, ¿no? Que no es otra cosa más que el pecado, ¿no? Ahora, esta prohibición, esta restricción, como les digo, no es un acto caprichoso de Dios, de nada más de privarlos de algo, ¿no? Sino es algo que sirve para enseñarle a Adán y a Eva, pero sobre todo a nosotros, o sea, que somos los lectores de esta historia, que somos los que ya hemos hecho una decisión por Cristo y queremos seguir sus principios, pues es para enseñarnos lo importante que es entender y saber cuáles son los límites de las cosas que nos pide Dios, ¿no? O sea, cuál es el límite de lo que es agradable y de lo que no es agradable a Dios, ¿no? O sea, no es nada más una restricción por tener una restricción, sino en la restricción viene una enseñanza, ¿no? A dónde no debes acudir, qué no debes escuchar, qué no debes de meter en tu cabeza, qué no debes hacer, qué no debes salir de tu boca, ¿no? O sea, todos esos son principios, mandatos, exhortaciones que te hace Dios a lo largo de toda la Biblia, ¿no? ¿Para qué? Para que sepas cuál es el límite, ¿no? Los linderos. Pero además hay otra cosa que ya hemos hablado mucho. Dios pone en nuestro corazón eso. Los límites. Tú y yo sabemos cuando estás haciendo lo malo. Tú y yo sabemos cuando estás haciendo lo incorrecto, lo que no es agradable a Dios, ¿no? Y tú lo sabes cuando te ves sorprendido, cuando alguien te ve haciéndolo, cuando en la noche le confiesas a Dios, Dios Padre, he pecado, hice esto y me siento avergonzado contigo, ¿no? Y vamos a ver que esa es la historia de nuestra humanidad, ¿no? Esta es la historia del hombre, ¿no? Entonces, bueno, entremos ya directo al capítulo 3 de Génesis, porque, pues bueno, ese es el escenario, ¿no? El punto de partida. La creación, la bondad de Dios y esta restricción, ¿no? Y aquí en el capítulo 3, pues lo que va a pasar es un gran problema, ¿no? El gran problema que llamamos la caída, ¿no? Aquí le pusimos la seducción y la caída, ¿no? La desobediencia y de dónde surge esa desobediencia, ¿no? Pero veamos primero el 3, versículos 1 al 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Pues bueno, aquí vemos con otras palabras lo que estábamos leyendo en el capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Sí? Vamos a decir que aquí es como lo interpreta tanto la serpiente como la mujer, ¿no? Y lo que vemos aquí es lo que llamamos los abogados sevicia, ¿no? De parte de la serpiente. Pues que veamos la pregunta que formula en el capítulo 3.1, en la segunda parte, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Ahí ya le está metiendo un extra, ¿no? Que no comáis de todos los árboles, ¿no? De todo árbol del huerto, ¿no? Cuando es uno en específico ese árbol, ¿no? Y luego leemos en el versículo 2 lo que la mujer responde, y la mujer en este momento interpreta, ¿no? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso de tocaréis, yo creo que lo está agregando, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que digo es, ahí hay interpretaciones, y cuando empiezas a interpretar una regla, normalmente, y te lo digo porque los abogados hacemos eso, le agregamos algo para ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Por ejemplo, el robo, ¿no? Dice, es el apoderamiento de una cosa sin el derecho, ni el consentimiento del otro, ¿no? Bueno, define consentimiento, ¿no? Y empezamos a decir, pues estaba aquí, lo dejaste aquí, me viste que lo tomé y no me dijiste nada, entonces yo asumo que me diste tu consentimiento, ¿sí? Le agregamos una palabra, un elemento, para ver cómo le damos la vuelta a la norma, ¿sí? Yo pregunto, ¿ahí dio consentimiento? No. Pues unos dirán que no, y el abogado defensor dirá que sí le dio el consentimiento porque pudo haber hecho algo para impedirlo, ¿no? Así es como empieza esta historia, ¿no? Con una interpretación, con un agregarle un algo. La serpiente lo hace y la mujer también interpreta, ¿no? Dice el versículo 4 y el versículo 7, que es donde vemos más sofisticada todavía esta acción de la serpiente, que no es otro que Satanás, ¿no? Y de hecho ahí vale la pena ver cómo esta serpiente es Satanás, ¿no? Veamos Apocalipsis 12:9, si lo pudieras leer, Jesús o Miriam, ¿quién tiene el micrófono? Jesús, por favor. Apocalipsis 12:9. Sí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Pues aquí vemos que le llama serpiente antigua. ¿Qué más antigua que la que aparece en el Génesis, ¿no? Y pues le da dos nombres, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás, ¿no? Engañador, ¿no? Una de las formas de hablar de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que vemos como actividad de esta serpiente, de este Satanás en el capítulo 3? Pues eso, está induciendo al engaño, ¿no? Está haciendo una actividad para presentar algo que puede ser verdad con una parte de mentira para presentarlo como si fuera verdad, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es el engaño del enemigo, ¿no? Esta serpiente, como se describe en el primer versículo del capítulo 3, es astuta, ¿no? Luego, lo segundo, dice por aquí, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿no?
está contradiciendo exactamente lo que está diciendo Dios, que es la consecuencia de probar de ese fruto, ¿no? Pero le agrega en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues en esa parte yo te diría que, pues sí era verdad, ¿no? Porque si pruebas del conocimiento del bien y del mal, pues conoces el bien y el mal. Y hasta este momento, quien conocía todas las cosas era Dios. Los hombres no estaban conociendo el mal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tienes una mentira con una verdad, ¿no? Continuemos, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No, perdón, el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso también, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos, pero no para lo bueno, sino son abiertos para lo malo. Y seréis como Dios. No van a ser como Dios en el sentido de toda la potencia que tiene Dios, de todo el poder y la soberanía, ni de todo su amor y de su misericordia, sino van a ser como Dios en el sentido de solamente conocer esto, ¿no? Que Dios sabía que ahí estaba la potencia de cometer el pecado, ¿no? Pero el hombre pues, no la conocía, solo conocía lo bueno, ¿no? Y al desobedecer es donde él actualiza este mal, ¿no? Conocer el mal viene de desobedecer, ¿no? Entonces, pues como decimos, ¿no? Tenemos una rebanada de mentira con una rebanada de verdad y hacemos un sándwich y así actúa Satanás. De hecho, lo hemos platicado algunas veces en otros versículos o al analizar otros pasajes donde decimos que pues así es como opera la tentación, ¿no? Algo que parece suculento, que parece bueno, que parece nutritivo, pero que lleva edulcorantes artificiales que no te hacen bien, ¿no? Que llevan más sodio del que deberían, que llevan sellos de advertencia de que eso no te conviene comer, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hacemos? Comes. Pues no lo comemos, ¿no? O sea, esa es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, por eso, esta historia que pues parece así como anecdótica o una historia que se le cuenta a los niños, pues yo te diría que es una historia muy seria, muy actual y muy aplicable a ti mismo. O sea, necesitas reflexionar seriamente sobre el cómo el hombre se pone a ejecutar el pecado, ¿no? Porque aquí tenemos la actividad de una serpiente, pero la realidad es que nosotros los hombres, pues luego no necesitamos tener el consejo de la serpiente, ¿no? Tú mismo dices, nadie me está viendo y ahora voy a hacer esto, ¿no? Que es pecado. Los hombres, ¿no? Luchamos mucho con eso. Pues volteo a ver a una mujer con deseo, ¿no? Cuando nadie me está viendo, ¿no? No necesitas de pronto el consejo de la serpiente, el que te diga una verdad y una mentira, ¿no? Tú tomas y haces el pecado de manera casi automática, de manera natural, ¿no? Entonces, por eso te digo, es importante tener el entendimiento de cómo el hombre decide pecar, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, la tentación, cómo se da. Yo te diría que hay que verla en 3 pasos, ¿no? Primero, lo que hace la serpiente es pone en duda lo que Dios dice, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? O sea, con que Dios, o sea, ¿de veras te dijo eso Dios? ¿De veras eso que te dice la Biblia de que pues la paga del pecado es la muerte, ¿es en serio? No haciendo buenas obras me puedo reconciliar con Dios y si tengo más obras buenas que malas se compensa, ¿no? O sea, no es así. Y pues, ¿qué es lo que vemos en la historia de la humanidad? Que este libro, quien lo lee con seriedad y lo tiene
con la estima de que se trata de la palabra de Dios, lo respeta. Y quien hace decisión por Cristo y hace decisión también para que el Espíritu Santo le vaya ayudando a entender el texto y a cumplirlo, tiene un compromiso respecto de la Biblia, ¿no? Sin embargo, quien no lo considera la palabra de Dios, quien lo denosta y quien se dedica a atacarlo, lo usa justo para lo contrario, ¿no? Para poner en tela de juicio las verdades que pone Dios, ¿no? En su palabra, ¿no? Luego, segundo, se pone en duda la bondad de Dios, porque lo que está haciendo la serpiente es incitar a que se crea que se está ocultando algo bueno, ¿no? O se está ocultando algo, ¿no? O sea, la serpiente le hace creer a la mujer, a Eva, que Dios le está pidiendo no comer del fruto para ocultarle algo, para privarla de algo. Y ya decíamos, esa no es la intención de Dios, ¿no? La intención de Dios, pues, si creó todo y se lo pone al hombre y a la mujer para que lo disfruten, pues no tiene por supuesto esa intención, ¿no? Sin embargo, se pone en duda la bondad de Dios, ¿no? Y por último, el último, vamos a decir, la última semillita en esa duda, en esa tentación, se le propone ser como Dios, ¿no? El deseo de ser como Dios. ¿Esto qué es? Y esto es muy actual y esto es de hoy, ¿no? Apelar al orgullo, a que tú solito puedes con todo, a que eres autosuficiente, a que eres como Dios, que tu actividad, tu talento, tu capacidad creadora, pues te van a sacar siempre adelante, que no necesitas a Dios, ¿no? Que la ciencia ha avanzado tanto que ya empiezan a decir que pronto se va a descubrir la manera de vivir para siempre, ¿no? Y hay relatos de ficción y todo, pero hay esfuerzos serios para buscar métodos para no envejecer, métodos para preservar tu cerebro una vez que mueras, congelado en criogénesis para que después lo pongan en otro cuerpo, ¿no? O sea, pero hay gente que está invirtiendo millones y millones de dólares para eso. ¿Para qué? Para ser como Dios, ¿no? O, pues nada más por el orgullo del conocimiento, ¿no? Hoy los muchachos, los chiquitos, traen el que fulano de tal es modo Dios, ¿no? Se puso en modo Dios y impartió no sé qué, verdad, ¿no? Sí, o sea, lo dicen así. Se puso en modo Dios y metió 5 goles. Dios Maradona, ¿no? Dios Messi. Dios Max Verstappen. Se puso en modo Dios y logró lo que nadie había logrado, ¿no? Así dicen, ¿no? Querer parecerse a Dios, ¿no? Entonces, esos son los 3 elementos que yo te puedo decir. Poner en duda la palabra de Dios y que es verdad su voluntad. Poner en tela de juicio que Él es bueno todo el tiempo. Y, por último, desear ser como Dios. Esas 3 cosas son las que te llevan a pecar, ¿no? Por esas 3 cosas está el ser humano en un grave problema, ¿no? Porque, pues esa es la decisión que toma Eva, ¿no? Dice el versículo 6, y vamos a verlo también, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? ¿Sí? Entonces, ven una serie de cualidades en este árbol, y aquí nunca vemos que haya una duda de que estén haciendo algo incorrecto, ¿no? La mujer ya sabía
Adán también. Ni vemos que Adán le esté diciendo, oye, espérame, no debemos comer de esto, ¿no? Y a ella no la estamos viendo diciendo, no deberíamos, ¿no? No, aquí lo que vemos es que es bueno para comer, que era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, temas que van ligados a lo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, el que nos dice más cosas es el de esta característica de que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Para alcanzar la sabiduría de quién? De Dios. Para ser como Dios, ¿no? Entonces, era el motivo, ¿no? Entonces, tú cuando dices no necesitar de Dios, ¿qué haces? Pues desobedeces a Dios, ¿no? Si necesitas a Dios y estás en su soberanía, pues lo obedeces, ¿no? Es así de simple, ¿no? Entonces, cualquier pecado, cualquier desobediencia a los principios de Dios, pues tiene este sentido, ¿no? Ser como Dios, ser independiente de Dios, no depender de Él, ¿no? No asumirte en su soberanía, ¿no? Sino creerte muy, muy, muy libre, ¿no? Creerte autosuficiente, ¿no? Ahora, esto pues de inmediato trae una serie de consecuencias tremendas, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Entonces, primero, aquí lo que vemos es un primer acto, una primera consecuencia, ¿no? Miedo y ocultamiento. El primer acto después del pecado es un intento de esconderse, ¿no? Y está aquí dicho, ¿no? Desde el versículo 7. Conocieron que estaban desnudos. Yo creo que lo conocían desde antes, ¿no? No tenían vestidos, andaban por el jardín del Edén así, pero lo que conocieron fue vergüenza. O sea, desnudos. Y yo creo que aquí es también una parte que es muy aplicable a nosotros, ¿no? Yo te decía, Dios pone en tu corazón el que sepas el bien y el mal, que sepas cuando estás haciendo el mal. Y cuando eres sorprendido haciendo el mal, pues ¿cómo te sientes? Sorprendido, desnudo, ¿no? Te tienes que cubrir, te tienes que ocultar. Y haces eso, ¿no? Simbólicamente haces eso, ¿no? Te haces dice, cosieron hojas de higuera e hicieron delantales, ¿no? Se cubrieron la desnudez, pero por vergüenza. Vergüenza no del desnudo, sino vergüenza del pecado, vergüenza de la desobediencia, vergüenza de creerte autosuficiente, cuando por completo estás dependiendo de Dios, ¿sí? Ellos dependían de Dios, ¿no? Dependían de todo lo creado, ¿no? Ahora, ¿qué vemos más adelante? Una confrontación. Sigamos leyendo el pasaje. Dice, y oyeron, el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí yo te diría, ¿a poco Dios no sabría dónde está Adán? Pues claro que sabía, ¿no? Sin embargo, lo está llamando, ¿no? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Una manera muy particular del hombre de decir, acabo de pecar y me da vergüenza, ¿no? Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, yo te diría, consecuencia del pecado inmediata, la vergüenza, la desnudez, y segundo, el miedo. ¿Miedo por qué?
pues ya sabían la consecuencia. La consecuencia se las había dicho desde el versículo 2:17. Si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Adán y Eva no conocían la muerte. ¿Sí? Aquí no nos dice cuánto habían vivido. Probablemente habían vivido mucho, ¿no? No se conocía la muerte. En este jardín del Edén no había muerte. No se había derramado sangre. Y sí tuve miedo, ¿no? Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo, pues porque andaba pecando y me escondí, ¿no? Entonces es otra consecuencia del pecado, ¿no? El pecador, pues lo que hace es esconde su pecado, ¿no? Lo niega y con la mano en la cintura y con la cara dura te dice, no, yo no hice nada. Oye, pero traes las cosas que te robaste en las bolsas. No, pero a mí, revísame, yo no tengo nada. ¿Pero qué es esto? ¿Alguien lo puso? ¿No? Esa es la actitud del pecador, ¿no? No, pues todos pecan menos yo, ¿no? Todo esto, otra vez te digo, tiene que ver con nosotros aquí y ahora, ¿no? Entonces te digo, primera consecuencia, miedo, el ocultamiento, y luego la confrontación divina. ¿Habrá algún pecador, algún hombre que haya cometido pecado, que no haya enfrentado o vaya a enfrentar el juicio de Dios? Pues no. O sea, el juicio sabiendo que está Dios presente, sabiendo que Dios es nuestro creador. Cuando cometemos un pecado sabemos que vamos a dar cuentas de ese pecado con Él, ¿no? Entonces hay una confrontación divina, hay una separación del hombre que peca con Dios, ¿no? Decíamos, en el escenario al principio del capítulo 3, está la creación perfecta y el hombre en comunión con Dios, nada en medio de ellos. Y ahora lo que existe es que en medio de Dios y el hombre está el pecado y la consecuencia, ¿sí? Yo te pondría visualmente que te imagines un abismo y en un extremo está Dios y el hombre está en el otro y en medio ese abismo es el pecado, ¿no? Así de grave es la consecuencia de la desobediencia del hombre, ¿no? Así de grave es la consecuencia del pecado, ¿no? Una separación, un rompimiento de esa armonía, ¿no? Y eso es lo que vemos en este capítulo, ¿no? Vamos a seguir leyendo el pasaje, ¿no? Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Otra vez preguntaría yo, ¿Dios no sabía? Pues ya lo sabía, pero le está pidiendo y le está dando al hombre una oportunidad de confesarse, ¿no? Le está dando la oportunidad de reparar las cosas de inmediato, ¿no? Hoy, siendo cristiano, sabiendo lo que sabes de la Biblia, en retrospectiva, pues tú qué hubieras dicho, ¿no? ¿Tú qué harías, no? Sí, Padre, pequé, te desobedecí, me equivoqué, te pido perdón, ¿no? Pero no vemos eso, ¿no? En esta historia. Lo que vemos es la respuesta, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Según Adán, ¿quién tuvo la culpa? No, le echa la culpa a Dios. ¿Quién le dio a Adán la mujer? Pues Dios dice, la mujer que me diste por compañera. ¿Sí? O sea, yo ni necesitaba compañera, yo estaba re bien, no necesitaba ayuda idónea. Tú me diste a la mujer. Ella me lo dio, yo ni tuve nada que ver, yo ni sabía de qué estábamos comiendo, ¿no? Está yendo a que la responsabilidad es de alguien más y no de él.
¿De Dios por darle a la compañera o de la compañera porque le dio el fruto, ¿no? La evasión, ¿no? Cuando, lo que te decía, en el versículo 11, Dios le está dando la oportunidad de confesar y arrepentirse, ¿no? Pero te digo, en este versículo no vemos ni arrepentimiento ni confesión. Versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? También a la mujer le da en este versículo la oportunidad de confesar, ¿no? Pues sí, me equivoqué, comí del fruto que me dijiste que no, perdóname, ¿no? Eso a lo mejor hubiera podido salvar la situación, pero no. Lo que dice es, no, yo tampoco soy la responsable, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ah, me engañó, ¿no? Entonces, el engaño es la salida, ¿no? El engaño de la serpiente, ¿no? ¿Y de veras había engaño? O sea, porque ya sabían la consecuencia. Si tú sabes la consecuencia, pues no te puedes sentir engañado, ¿no? O sea, la consecuencia de comer de ese fruto era que ciertamente morirás. O sea, ciertamente morirás dicho por Dios. O sea, eso va a pasar. No va a haber otra salida, no va a haber otra consecuencia. Eso sí va efectivamente a pasar, ¿no? ¿Sabías la consecuencia? Yo te diría, pues te dejas engañar. Deseas el engaño. Fuiste partícipe de ese propio engaño. Quisiste poner en duda lo que dijo Dios, pusiste en tu corazón la semilla de querer ser como Dios, y entonces por eso actuaste, ¿no? Por eso comió. Quiso que ella y su esposo fueran como Dios, ¿no? Eso es lo que hizo, ¿no? Entonces, le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Y aquí es donde vienen como las consecuencias que pronuncia Dios, ¿no? Ya vimos las consecuencias inmediatas que son actitudes del hombre, ¿no? Que fueron esto que te decía, el miedo, la vergüenza, ¿no? El darse cuenta de que habían pecado, ¿no? El cubrir su desnudez, el negar la conducta, el evadir la responsabilidad, el no arrepentirse, ¿no? Y ahora vemos lo que pronuncia Dios como consecuencias, ¿no? En versículo 14. Dice, y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Esta es una consecuencia para Satanás, ¿no? O sea, vas a ser denostado, ¿sí? Vas a vivir en una condición de arrastrarte sobre tu pecho y comerás polvo, o sea, algo desagradable, dice, todos los días de tu vida, ¿no? Y este personaje, pues, vive por siglos, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia fuerte para él, ¿no? Nos vamos a saltar el 15, porque la consecuencia que quiero que leamos está en el 16 y luego en el 17, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? En ambos versículos, en el 16 y 17, lo que vemos es que hay un desorden de la creación original. Ese escenario inicial en donde había una armonía en el jardín del Edén, se rompe. ¿Se rompe por qué? Por el pecado, ¿no? La consecuencia del pecado es esta, que la armonía que existía en la creación
se modifica, ¿no? Lo que era sin esfuerzo ahora va a ser con esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Probablemente, pues, previo a esto, no había dolores de empreñez, ¿no? Y en el caso del hombre, pues, no tenía que esforzarse para llevar el sustento, para tener alimento, para tener satisfacción de sus necesidades, ¿no? O sea, se rompe ese orden, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo no son castigos, porque mucha gente tiende a pensar que estos son castigos. Son consecuencias, ¿no? Si tú rompes las reglas de convivencia, pues la convivencia cambia, ¿no? Y pasa en una familia, ¿no? Si todos nos sentamos a comer y somos ordenados y comemos con cubiertos y llega alguien, toma un lugar que no le corresponde, empieza a comer antes de que abran la olla y empieza a comer con las manos, esa convivencia se desordena, ¿no? Entonces tiene que venir una consecuencia de eso. Cálmate, te pones a otro lado, te tenemos que enseñar a que uses los cubiertos, no sé, ponemos restricciones y reglas, la convivencia no va a ser la misma, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos que reparar eso y bueno, hay una serie de consecuencias, ¿no? Siguen las consecuencias en el versículo 18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. O sea, aquí está diciendo Dios que la consecuencia del pecado es muerte, ¿no? Que habías sido creado del barro y vas a regresar ahí, ¿no? Y que vas a regresar a la tierra. O sea, no, esta vida sin interrupción que empezaba a vivir Adán, aquí se ve interrumpida como consecuencia del pecado, ¿no? Dice el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿sí? Esa es otra de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias, porque lo que decíamos, y lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, es que la paga del pecado es muerte y no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que pues Dios hace túnicas de pieles y con esas pieles viste al hombre y a la mujer. Pero para poder hacer esas túnicas de pieles se tuvo que sacrificar a animales, ¿no? Y entonces hubo el primer derramamiento de sangre de esos animales para cubrir el pecado del hombre, ¿no? Entonces, otra consecuencia. El pecado trae derramamiento de sangre, es la única forma de repararlo, ¿no? De remitirlo, ¿no? De remitir el pecado, ¿no? Y este es el primer derramamiento de sangre, ¿no? Por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Y esto lo vamos a ver después, ¿no? Que para que el hombre tenga remisión de pecados, nada más ni nada menos que fue necesario, por el plan de Dios, en su misericordia, que se derramara la sangre del inocente, la sangre de Jesús, ¿no? Hasta ahí también vemos un anuncio de las cosas que tiene Dios, ¿no? Que tiene Dios pensadas, que tiene Dios en su plan, ¿no? Ahora, lo que te digo es que me salté un versículo, que es el 3:15. Y es que a vamos a regresar porque esa es la parte fundamental, la parte más importante de este capítulo 3, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí hemos visto como una historia donde todo está mal, ¿no? Donde se echa a perder lo que estaba funcionando bien, ¿no? Pero aquí lo que vamos a ver es un versículo importantísimo, ¿no? Yo al preparar el estudio vi que algunos estudiosos a esto le llaman el protoevangelio, ¿no? O
O sea, como el primer anuncio del Evangelio, como la primera figura de lo que va a suceder y de lo que es el plan de Dios, ¿no? Este versículo quiero que lo veas en la misma lógica de lo que vimos en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. Hay un orden, una creación, hay un desorden que viene con la caída de Satanás y después Dios empieza otra vez a poner en orden las cosas, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto antes del versículo 15 es cómo el hombre desobedece y cae. Y las consecuencias empiezan a ocurrir de ese pecado, ¿no? Pero Dios tiene un plan que va a reparar las cosas, ¿no? Dice el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Pues aquí es un lenguaje quizás difícil, ¿no? O sea, para quien lo lee por primera vez no se percata de que hay ahí una súper promesa, ¿no? Pero pues hay que irla desmenuzando, ¿no? O sea, hay aquí una interpretación particular, una interpretación que los cristianos sí la saben descubrir, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, pondré enemistad entre Satanás y la mujer, entre Satanás como este enemigo que te engaña y que te acusa, y la mujer, simbolizando la especie humana, ¿no? O sea, pondré enemistad entre ellos. Y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre las descendencias, ¿no? A todo el que es, vamos a decir, descendiente de la línea de Adán y de Eva, ¿sí? A todos ellos, ahí habrá también enemistad con Satanás, ¿no? Esta herirá en la cabeza, ¿sí? Es decir, la descendencia de Adán y de Eva van a herir a Satanás en la cabeza. Y desde la época antigua, la peor herida que te pueden dar es la cabeza, ¿no? Los romanos de la época de Jesús le llamaban a eso capitis diminutio. Se te acaba la cabeza. Y esto lo usaban también para decir cuando ibas descendiendo en clases sociales, ¿no? Tienes una disminución de la cabeza, capitis diminutio. Pasabas de ser libre a esclavo, de ciudadano a liberto, ¿no? O sea, era una disminución, ¿sí? O sea, lo peor que te puede pasar es una herida en la cabeza, ¿no? En la cabeza. Porque de esta no te recuperas, ¿no? En cambio, Satanás, ¿sí? La simiente de Satanás, en la segunda parte del versículo dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la serpiente, la simiente va a herir a la descendencia de Adán en el calcañar. El calcañar es la parte inferior del talón, ¿no? O sea, y de hecho hay Biblias que traducen esto como y te herirán en el talón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, que va a haber ahí una herida, o sea, que va a ser seguramente molesta y que puede a lo mejor hasta incapacitar a alguien, ¿no? ¿Sí? Quien se llega a herir en el talón y se desgarra el talón de Aquiles, pues difícilmente recupera la movilidad en esa pierna, ¿no? Pero no te va a vencer, ¿no? O sea, vas a poder seguir viviendo y vas a poder seguir actuando, ¿no? Pues por eso aquí hay una comparación muy concreta entre la herida que va a implicar la actividad de Satanás buscando herir fuertemente a Cristo, ¿sí? Que es lo que intentó hacer en el suplicio en la cruz, pero no hay victoria en una herida en el calcañar, ¿no? La victoria es de Cristo, porque Cristo, aunque dio su vida, recupera su vida y vence la muerte. Esto es lo que está
significando la herida del calcañar, ¿no? Y en cambio la herida en la cabeza a la serpiente es la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre Satanás, ¿no? La victoria sobre la muerte la vemos en los evangelios cuando Él resucita, ¿no? Y la victoria final la vemos en el libro de Apocalipsis cuando acaba con Satanás, cuando ya no tiene mayor actividad, cuando la victoria final es de Cristo, ¿no? Y esa victoria lo que hace es reconciliarse con su iglesia, con nosotros, ¿no? Y se unen en comunión y se vuelve a reparar ese diseño original de la creación, ¿no? Pero solo a través de este anuncio, ¿no? Entonces, por eso este versículo es tan importante, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas vemos de esto que conviene ver, ¿no? La provisión divina, ¿no? Que lo vamos a ver en los versículos 21 al 24, ¿no? Provisión porque aun cuando el hombre y la mujer desobedecen, realizan una actividad que pues, no es correcta, Dios sigue siendo fiel, ¿no? Dios sigue siendo fiel aún en esa circunstancia. Y Dios sigue siendo amoroso, ¿no? Ya vimos esto, ¿no? En el versículo 21, que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Hablamos de que hubo el primer derramamiento de sangre para hacer estas pieles, pero las pieles lo que hacen es los cubre, los viste, ¿no? Es una manera de decirte que Dios va a seguir sustentándote, aunque seas pecador, ¿no? Número 22, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? Coma y viva para siempre. Y también aquí yo te decía que me puse a reflexionar, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está diciendo acaso que le teme al hombre? Que alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ¿Dios no querría que los hombres vivan para siempre? No. Pero el problema es que si tienes el problema de tu desnudez, vergüenza del pecado, y no has reparado ese pecado, ¿qué existencia es esa? ¿Qué existencia puedes tener teniéndote que esconder de Dios y queriendo tener esta vida para siempre, ¿no? Ahora, la vida eterna, la vida que tenemos como promesa por la fe en Jesucristo, esa es otra vida. Es una vida donde ya se reparó, donde no tienes que tener que esconderte de Cristo, esconderte de Dios. ¿Por qué? Porque como tu pecado es perdonado por la obra de Cristo, por el derramamiento de la sangre de Cristo, ya no tienes que ocultarte. Ya puedes estar de nueva cuenta en comunión con Dios, ¿no? Y aquí hay otros dos símbolos de esa reparación, ¿no? De esa reparación. En este momento lo que vamos a ver es la separación, pero lo que vemos que hace Cristo es cómo se repara en el futuro, ¿no? Dice el versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Como la consecuencia del pecado es la muerte, pues no tienen acceso a este árbol de la vida. Y para vigilar que no se llegue ahí, Dios dispone poner querubines y una espada, ¿no? Estos querubines, en otro lugar de la Biblia lo hemos visto mencionado, ¿no? En el templo, ¿no? En el tabernáculo, ¿no? Una división del lugar santísimo donde está residiendo Dios
por un velo, ¿no? Separado del resto por un velo. Y en ese velo, ¿qué ponían, qué instruyó Dios que se ilustrara? Los querubines, ¿no? Ahora, recordemos, cuando Cristo muere, entrega su espíritu, en ese mismo momento, en el templo de Jerusalén, en el velo que tenía querubines, ¿qué es lo que pasa? Hay un terremoto y se rasga. Y la separación ya no está. El velo se rasga y entonces el hombre, por la obra de Jesucristo, puede otra vez estar en comunión. Y esto que pasa aquí, esto que está narrado en el versículo 23 y 24, otra vez se repara, ¿sí? Entonces, vemos que esta es la actividad permanente de Dios, ¿no? Lo vimos en el versículo 1 y 2 de Génesis 1, que hay perfección, hay caos y otra vez una reparación. Lo vemos al principio del capítulo 3, todo está en orden, el hombre está en comunión con Dios, toda la creación es buena y es disfrutable, el hombre la destruye y en el versículo 15 ya hay un anuncio de que esto se va a reparar, ¿no? Y en la Biblia lo que vamos a encontrar es que va siendo anunciado que va a venir alguien que va a reparar esto que pasó con Adán y Eva, ¿no? Y ese alguien es Jesucristo, ¿no? Jesucristo, quien vive una vida perfecta, apegada a todos los principios de Dios, que entrega su vida y la entrega en el suplicio en la cruz, para que todo aquel que en Él cree pueda alcanzar salvación, ¿no? Y pueda otra vez estar en comunión con Dios, ¿no? Y eso es lo que te digo que hoy reflexiones en la noche antes de irte a dormir, ¿no? El que la historia de Adán y de Eva, pues es tu historia en el sentido de cuando has cometido pecado, cuando no te has dado cuenta, cuando estás esclavizado en el pecado, cómo necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, ¿no? Simiente de Eva, ¿no? Descendiente de Eva, ¿no? Y que va a triunfar sobre el enemigo, sobre Satanás. Que esa herida que está ahí mencionada, que la herida en el calcañar, no implicó una derrota para Jesucristo. Jesucristo fue victorioso y esa victoria permite que tú tengas la oportunidad de volverte a reconciliar con Dios, ¿no? Entonces, por eso la historia de Adán y Eva no es solo una historia, una anécdota, una historia que se le cuenta a los niños. Es una historia que tiene que ver contigo y con tu problema profundo de cuando tienes pecado, ¿no? Pero la buena nueva es que desde ese momento en donde nos están platicando esta historia, hay una promesa concreta de Dios y un plan para repararlo, ¿no? Y esa es la misericordia y la provisión, ¿no? También vemos, y ya por último, que aunque fueron separados del jardín del Edén, también una forma de ver las consecuencias, pues es que son instrucciones de cómo te vas a ganar el sustento, ¿sí? Te va a costar trabajo, pero vas a tener sustento, ¿sí? Vas a sudar, ¿no? Con tu frente para ganarte el pan. Pues sí. Por ahí hay una instrucción de Dios de cómo se deben hacer las cosas. No van a llegar gratis. Todas van a costar. Pero vas a tener provisión, ¿sí? Y tienes que confiar en Dios, ¿no? Tienes que confiar en Dios, ¿no? Porque aunque estos hombres hayan sido separados y sacados de este jardín del Edén, fueron sostenidos siempre. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos del libro de Génesis. Siempre la presencia de Dios sustentando, cuidando,
Y yo te diría, reparando cada error que comete el hombre, ¿no? Y con una fidelidad, que es la misma fidelidad que vemos con Adán y con Eva, ¿no? Una fidelidad de que al minuto uno, dándose cuenta de que están ellos avergonzados, Dios repara. De inmediato les hace túnicas de pieles, ¿no? De inmediato, ¿sí? Así de bondadoso es Dios. Aún siendo pecadores, tiene una mano tendida para ti, una mano amorosa para ti. Lo único que tienes que hacer es reconocer ese pecado, arrepentirte, pedir perdón y someterte a él, ¿no? Eso es lo que está contando la historia de Génesis 3, ¿no? La historia del pecador, del pecado original, pero la historia de tu propio pecado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estudio del día de hoy. Y si les parece bien, pues nada más oremos para seguir charlando ya en la postpredicación. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tú en tu gran misericordia y en tu bondad, pues tú haces prevalecer en tu Biblia, en este libro bendito, pues muchas historias y muchos hechos que son para nuestro entendimiento y nuestro aprendizaje. Te damos también muchas gracias, Padre, que aun cuando en este capítulo 3 conocemos un hecho terrible o de consecuencias importantísimas y muy dramáticas para nuestra vida, que es la caída del hombre y cómo cae en tentación y peca, y que es una historia cercanísima a nosotros porque cada uno de nosotros somos y hemos sido como Adán y como Eva. Tú al mismo tiempo y de inmediato pues has mostrado tu bondad. Tú muestras también tu amor y tu cariño de inmediato. Y ahí mismo, en esta historia de la caída, tú nos pones una promesa de victoria, de una victoria total, contundente, que va a tener Cristo. Y que a través de esa victoria, de el que Él vence la muerte, que conquista y logra derrotar a Satanás, nosotros podemos acceder a la promesa de vida eterna. Pero más allá de eso, y todavía más disfrutable aún, es que la promesa viene con una reconciliación contigo, Padre. Una posibilidad de estar de nueva cuenta en armonía contigo, así como tú lo diseñaste desde el principio. Padre, te pedimos entonces que tú, a quienes no hayan hecho esta decisión por Cristo, que no lo tengan aún como el Señor y Salvador, tú les des un corazón abierto para que puedan hacer esa decisión, que puedan conocerte, que puedan conocer cuál es el plan que tienes para cada uno de nosotros y que abracen esta promesa, se hagan los propietarios de esa promesa, confiesen su pecado, se avergüencen de él, se confiesen y se arrepientan, y que declaren a Cristo su Señor y Salvador para conseguir esa promesa y sobre todo para que se puedan reconciliar contigo, Padre. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pues ese es el estudio. Gracias. Tres aplicaciones. Sabemos que la meta de todo estudio bíblico es aplicación personal. Y pues uno que mencionaste luego en el pasaje es que Eva se permitió cuestionar la bondad de Dios, ¿no? Y nosotros es también raíz de muchos pecados nuestros, es decir, ay, Dios no es bueno para conmigo, ¿no? ¿Por qué dejas que me pase esto a mí? ¿No? Sí. Y segundo, así que no admitimos nuestro pecado, ¿no? Racionalizamos o echamos la culpa a otro, lo hacemos todo el tiempo. Y una tercera cosa es que
Dios les busca a ellos, ¿no? Y Dios nos busca a nosotros siempre y Él nos pone otra vez en el camino, ¿no? Igual como en los tiempos de Adán y Eva. Sí, porque lo lógico debería ser que si peco, voy y busco a Dios. Pero normalmente no es así. Sí, Es Dios el que te busca a ti. sí, Y dándote oportunidad de que repares eso, ¿no? sí. Y que andes otra vez sin gozo. Sí. Gracias, Karina. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Que sí, que descansen, que Dios les bendiga. Sí, buenas noches y nos vemos el siguiente jueves. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Bueno.